Hola chicos, hola chicas, estamos en la serie de Juarez. Sí, he visto que algunos comentarios, bueno, y también mis compañeros de clase me han dicho que suba la serie. Y bueno, es lo que vamos a hacer. Voy a poner el normal, porque es la primera vez que juego y tampoco quiero que me maten mucho. Vale, voy a callar, voy a dejar la cinemática. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed it. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Bueno, habéis visto que he puesto subtítulos en español porque no se podía poner el audio en español y bueno, pues por lo menos los subtítulos los tenéis. Por lo visto este capítulo va a ser de Billy el Niño, por lo que me ha parecido, por lo que he entendido, vamos. A ver, aquí. It was about 30 years ago. 30 años. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Nos llamamos Sila y se supone que estamos contando... I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, ha-ha? No, Steve. The other kind of funny. Bueno, lo que iba a decir, que nos llamamos Sila y por lo visto estamos contando una historia en un bar y estamos ahora mismo hace 30 años. Y bueno, eso es lo que más o menos he entendido. Es de Billy el Niño este capítulo, me parece, porque por lo que he oído. A ver, pulsa U. Ah, vale, sí, chicos, mirad. Esto es para subirse habilidades y bueno, yo en este caso me voy a coger... Hay pistolero, trampero y ranger. Esto es a corta distancia, con 2 armas y a larga distancia. Yo me voy a coger el ranger porque es el que más me gusta. Y bueno, como veis, esto es para lo que sería... para mejorar cosas y esto es... O sea, para mejoras de revólver, creo, me parece. Es que no sé. Y esto para mejoras de fusiles de larga distancia. Bueno, no tengo otra cosa. Esto para lo que vale es para ralentizar el tiempo cuando se apunta, que es que en el clic derecho. Sí, estoy jugando con ratón y teclado. Y bueno, a la O se miraba dónde era, ¿no? Sí, a la O se mira dónde es. Es el Juarez Gunslinger, me parece que era. No sé si lo dije en el anterior vídeo, pero en el anterior vídeo me refiero al vídeo de introducción, como dije. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Vale, por lo visto, aquí hay 2 tíos. Vale,
Esto sí, que al matar enemigos ganas experiencia y la barrita de experiencia está aquí abajo a la derecha. Izquierda, perdón. Aquí abajo, por aquí. Was it Pat Garrett's posse? Ah, Oh, vale. yeah. Shift para esto. I heard the shots and I knew I had to move fast. Vale, bloc Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. bloc mayúsculas es shift. Bloc mayúsculas izquierda, me parece. Sí. Aquí es que esto ya me lo he pasado porque como os comenté en el vídeo de introducción lo que me pasó. Así que ya sé lo que pasa. A ver, tío, cuando mueres, ¿no? Ahí. Bueno, voy a pasar este cachito que viene ahora, que mola bastante, la verdad, y nos explican un par de cosas. I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. Vale, fijaos a la cruz. Bueno, qué malo. A la cruz se pone esto en cámara lenta. Y el revólver mata muy bien a toque de distancia. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Este es el único capítulo que me pasó también. Yo el juego lo compré en Steam, me venía con Far Cry Blood Dragons de rebaja del verano y valía 5 pavos. Hay que ser paciente, chicos. La munición se coge de los cuerpos de los que hemos matado. Creo que sale aleatoriamente. Sí, porque fijaos, me ha parecido que me ha dado dos cartuchos y he matado a 3. Pero bueno. A ver, estoy oyendo a alguien, no sé dónde. No me acuerdo de esta parte. I knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery, so I decided to get sneaky. Vale. Lo que nos ha dicho es que como nos vea nos va a pegar un tiro entre ceja y ceja y que hay que venir por aquí. Control para agacharse, sí. Ay, qué poco tenía de tiempo. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Hola, chaval, que se puede disparar rápido, creo que no. A ver. Ahí. Yo creo que había que esperar que bajara lo de atrás. Pero por lo visto no. Still, one of them reached the water tower. Vale, mira, fijaos. Cuando tenga eso lleno, Not a pues bad puedo esquivar idea. las balas. Y It would be a turkey shoot esquiva from up there. con la A si viene la bala por la derecha o con la D si viene por la izquierda. Entonces yo le tengo que dar a la A, que si no me come igual. ¿Qué haces? Fijaos, la leche este juego. Voy a por ese revólver que es mejor. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Sí, Oh, you do you? ya está. Indeed, darling. But where was I? Oh, yeah. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Tío, que te estoy dando. Ah, se está muerto. Hola. Mira, fijaos, me encanta el efecto que da la bala cuando da en nuestro personaje. Como que se agrieta la pantalla, está muy bien. No veo nada. Sé que hay dos. Mira, ahí hay uno, fijaos. ¿Qué dices? Le he dado.
Venga. A ver, ¿estará por aquí? No. Sí, está. Sí. ¿Qué haces tú aquí, tío? Venga, hombre. O sea, se agacha justo, Me voy a bajar ya. Creo que no hay nadie más. Perdón. No entendí un poco. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Truth be told, things weren't much better behind the house. Voy a intentar no Cut preguntar their esos numbers millones in de half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Vale. Esta parte And me like encanta that, contigo. I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Bolton. Voy a abrir aquí. Un momentito que tenía que abrir. Ah, vale, está en la puerta. Ese es vídeo de niño, fijaos. 21 muertos, vale, 21 años. Rápido como el látigo. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. ¿No hay nadie detrás? Bueno, pues acá. ¿Qué haces? I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Si los dejo pasar, podrán llegar a la casa, ¿no? Es algo que no. Mira, esto también es buenísimo. Las balas cuando nos disparan se van poniendo al pitrocito. Mira, pues a ver si nos disparan. Bueno, espérate. Es que se va, como se va destruyendo el mapa. Es buenísimo. That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." Fijaos, para este era para lo que podía hacer. Me matan. No tengo nadie arriba. Sí, me lo... Bueno. El otro, ahí está. Mira, ahí hay otro. Que venía otro. ¿Dónde se ha metido? ¿Ha caído? Ah, no. Me encanta este juego. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. "They got a Gatlin," Billy shouted. "Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention." He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? Voy a coger mi revólver. Para hacer la puerta. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Fijaos ahora este tipo motivado. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with me. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Ahora aquí. Y... ¡pum!
Que falso. Como, es que si fuera el Call of Duty esto. Mira, esto es buenísimo. Making my way past a passel of fallen foes. Eso lo ha hecho el juego solo, ¿eh? Yo no he apuntado ni nada. Ahí. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Un momento, chicos, tengo que hacer un corte ahora, vengo, un segundo. Chicos, ya estoy aquí otra vez. Es que he tenido que hacer un pequeño corte. Que tenía que hacer una cosa importante. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Fijaos, eso también puede valer lo de la cruz. Esto para ver dónde están los enemigos. Porque se te ponen como en rositas. Está muy bien. Wow. Os lo recomiendo 100%, ¿eh? Si lo podéis comprar, I compradlo. had the stables within my reach. Vale, el paloma. Ahora viene aquí esta parte, que esto lo subía yo. Bueno, espera, voy a subir uno. Esto que es para más munición. Sí. Vale, a ver. Tengo que entrar aquí, pero es fuerte. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Orgullosa, apuesto y torpe. Pat Garrett. Esto es el duelo que subí, bueno, ayer no, el otro día, perdona. You Esto challenged him to ya a lo habéis showdown. visto. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. That's next. Vale, fijaos, esto es lo de siempre. Esto ya sé lo que hay que hacer. Supongo que habrá un combate de estos por cada capítulo, no sé. En la mano. And you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Nos ha contado una mentirita. Hemos contado una mentirita. And stepped inside. And bam! Bam. Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Y bueno, chicos, este ha sido el primer episodio de Call of Juarez. Gunslinger, me parece que ese juego, si lo queréis comprar, es el más reciente, me parece. Uno de los más recientes, me parece. Y bueno, pues like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. Adiós.